Estamos en el segundo escalón de tipicidad. Este escalón supone realizar este ejercicio, como su nombre refiere, tipicidad, es decir, un ejercicio de adecuación o sustitución de los hechos al tipo penal, con el propósito, finalmente, de resolver si estamos frente a una conducta típica y por ello continuar en el análisis, o si estamos frente a una conducta atípica y quedarnos ahí para no poder subir al siguiente escalón y conforme lo hemos trabajado ya, ratificar inocencia. ¿Estamos claros acá? Para poder hacer este ejercicio de subsunción o adecuación, esto de adaptar los hechos al molde, necesito hacer todo este esquema. ¿Cuál es todo este esquema? Punto número 1. Trabajar la tipicidad objetiva. Para ello necesito desarmar el tipo penal o analizar el tipo penal elemento por elemento. ¿Cuáles son los obligatorios? Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material y bien jurídico. ¿Cuáles son los no obligatorios o no indispensables? Que podríamos no estar presentes, los elementos valorativos, los elementos normativos y otros. ¿Ok? El primer paso, sin lugar a dudas, es efectivamente analizar si es que el caso, tras el desarmar el tipo penal, calza o no calza en este supuesto. ¿Ok? El segundo paso, que es el que hoy estoy colocando, vamos a ver a futuro, pero lo voy a borrar porque me voy a quedar un buen tiempo en grados de participación, es el filtro de imputación. ¿Ok? Y el tercer paso es la tipicidad subjetiva. ¿Ok? Esta es la ruta a seguir. ¿Qué hemos trabajado hasta el día de hoy? Simplemente tipicidad objetiva. Y nos quedamos en el grado de participación penal o formas de participación penal, si ustedes quieren. ¿Ok? Así que necesito que recuerden cuál va a ser el orden. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Qué puede ocurrir en el camino? Puede ser que de este primer punto salgamos con un cheque completo, pero que aquí no lo logremos. Atípico. Puede ser que salgamos con un check aquí y un check en el filtro de imputación, pero no acá. Atípico. ¿Ok? La única forma de terminar en un CT es haber superado, es decir, una conducta típica, el 1, el 2 y el 3. ¿Estamos? Entonces, aunque hemos logrado esta primera parte, hemos logrado apenas un tercio del éxito para poder superar el escalón tipicidad. ¿Queda claro? Bien. Habíamos colocado varios ejemplos en la última clase con el propósito de hacer este ejercicio de adecuación. El ejemplo más fácil era el del homicidio, ¿recuerdan? Vamos a volverlo a colocar para efectos de poder interpretar esto. Colocamos ejemplos de violación sexual, ¿de acuerdo? Las 3 personas, uno que les tomaban los pies y manos, y de la vecina que había dado las llaves y esta pieza para poder abrir la puerta. ¿Recuerdan este mismo ejemplo? ¿Hicimos el ejemplo del asesinato o no? ¿No? Bien, ok. Vamos a colocar esto y luego regresamos a cada uno de los ejemplos para que tengan una idea de cómo va esto. En la facultad, en teoría, los profesores deben dar clases a las 9 de la noche. ¿Ok? Yo casi desde las 9 de la noche. Vamos a tomar ejemplo. Miren, Melanie detesta al profesor de Derecho Penal a conseguir un arma de fuego y va precisamente a el callejón que está acá, no el de las copias, sino el que es frente a la Facultad de Filosofía. Se ubican donde se parquean los vehículos ahí, pues son las 9 de la noche. El único vehículo que está parqueado ahí es el mío. Yo me acerco al vehículo, escucho una voz que me dice: doctor, disculpe, me doy la vuelta y a consecuencia Melanie realiza un disparo muy cerca de mí y justo a la altura de mi cráneo y produce inmediatamente la muerte. ¿Estamos? ¿A usted le suena más un 144 o un 140 numeral 4? Vamos a ver cuál de los digo esto para ver qué pinta tiene, ¿no? Porque precisamente si vamos en el segundo escalón a adaptar hechos a un tipo penal, tengo que escoger bien el tipo penal. ¿Cuáles son las dos opciones? Opción número 1, 144 dice: la persona que mate a otra. ¿La del 144 dice?
No, el tipo completo. Artículo 140. Asesinato. La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Numeral 4. Buscar con dicho propósito la noche o el otro lado. ¿Qué les calza más? 140. 40. Sí, 40. Quiero que entiendan lo práctico de esto. Vamos a defender Melanie Gombañez. Lamento un montón, pero es que hay toda la prueba de que usted ha disparado. Tienen el barrero electrónico que verifica la presencia de cuerpo en sus manos. Tienen el arma de fuego que fue aprendida de inmediato y fue vista incluso por el guardia de la puerta de la 12 de abril. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos penales en pena? Es una magnitud enorme. La uno es 10 a 13 años y el otro es 26 a 30 años. Si se dan cuenta, es casi el tercio. Entonces, estamos de acuerdo de que no podemos evitar, porque hay pruebas suficientes de que Melanie disparó. Pero la Fiscalía va a acusar por un 144 como asesinato y nosotros vamos a sostener ante el tribunal que es un 140. La acusación va a ser lo contrario, no es un homicidio, es un asesinato. Esta es la pugna que va a ocurrir en este juicio. ¿Estamos claros? No me voy a demorar mucho, en ambos casos hay conducta. Sea el uno sea el otro, ok, conducta hay, está por demás obvio. Tenemos que discutir acá. ¿Ok? Vamos a tomar un 144, básico homicidio, que ya lo trabajamos, ¿no? Sujeto activo, la persona, sujeto pasivo, otra persona, verbo rector, matar, objeto material, el cuerpo humano, bien jurídico, vida. No necesitábamos más en el homicidio. ¿Recuerdan? ¿Me siguen hasta acá? Genial. Pero en el asesinato tiene la base del homicidio, pero le agrega una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? La noche. Buscar. Agravante. Buscar la noche o El el despoblado. despoblado. ¿En dónde colocan ustedes eso? El valorativo. ¿Qué es la noche? Normativo, claro. Valorativo. Normativo. ¿A qué normas se van a ir para explicar buscar noche o despoblado? Y no es otros. ¿Y por qué digo valorativo? ¿Qué es despoblado para ti, Nico? ¿Qué es noche? Tengan la amabilidad. ¿Es despoblado? Porque son dos opciones. Buscar la noche o el despoblado. Ese espacio, ¿es despoblado o no? Pues ya no estaba nadie. Yo sí dije que hasta Que había el bueno, guardia. eso es el elemento valorativo. Porque para unos puede ser, claro, para mí no lo es, para otros sí lo es, dado las circunstancias de este caso. Eso es precisamente lo que pretende el tipo penal aquí. Que un tercero, pues, pero claro, las partes también con sus pruebas, pretendan convencer a un juez que cuando valore este elemento del asesinato que se denomina buscar la noche o el despoblado, ellos digan, es que no es, o para otros sí es, y esa confrontación es propiamente el juicio. Si logramos quitar el elemento valorativo, le van a condenar a 10 años. Si no podemos quitar el elemento valorativo, le van a condenar a 30 años. ¿Se dan cuenta la diferencia y poder determinar desde el día 1 dónde está la discusión del caso? Bien. ¿Despoblado o no? Sí. ¿Por qué? Para referirnos a despoblado podemos usar un montón de ejemplos. Es despoblada la calle que a la hora, no sé, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. 9 de la noche. Sí, A esa hora que es para. o a las 9 de la noche, pero que normalmente el parqueadero ahora podría estar poblado, entre comillas, a las 9 de la noche. Es una situación completamente distinta, así como si dijéramos que se hace una carrera en un lugar donde normalmente no hay gente. En ese momento está poblado, pero depende de la situación. Ok. Buen argumento. Yo considero que no es despoblado porque a las 9 de la noche es la hora en la que se terminan clases, entonces
hay varias personas que están circulando a esa hora por ahí dirigiéndose a sus automóviles para dirigirse a su hogar, entonces no considero que es despoblado más si noche. Ok, veamos el lugar en completo. Ese parqueadero a los lados que tiene, hacia el lado de la calle. Sí, pero hacia el lado que tiene, además de plantas de árboles. Tiene una avenida. Tiene una avenida, ok. En esa avenida ese día, ¿había vehículos o no había vehículos? En ese día, a las 9 de la noche, tiene al otro lado que tiene un edificio con aulas, que son ocupadas o no. ¿Había o no había personas esa noche? ¿En qué curso tenían clase? Eso es lo que va a ser motivo de juicio. ¿Estamos? Ok, no hay respuesta correcta. ¿Y por qué no hay respuesta correcta? Porque el caso necesita mucha información. ¿Qué va a aportar la acusación? Va a pretender justificar de que la mayor parte de las ventanas de las aulas estaban sin luz porque se había tenido ya las clases y no había personas en ese lugar. Va a pretender colocar de que las cámaras de video no observan a una sola persona moviéndose por ahí. Va a pretender también justificar de que no existe ninguna persona cerca del lugar. Claro, ¿qué va a pretender la defensa? La defensa va a colocar que la 12 estaba llena de un montón de personas, que había un tráfico excesivo por ser las 9 de la noche y que había, si ustedes quieren, alumnos o alumnas saliendo de determinadas zonas cercanas al lugar de los hechos. Estamos discutiendo el despoblado. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Noche? Es indiscutible la noche. Pero es que no solo es la circunstancia noche del despoblado, hay un verbo ahí. Un verbo que no es verbo objetor, sino es elemento relativo. Con su propósito. Buscar. ¿Cómo probamos que Melanie buscaba ese espacio ideal? Porque claro, no vamos a discrepar, ninguno va a discrepar en que era noche. Obvio. Pero buscar. Realmente ella buscó ese espacio ideal para... Tranquilamente lo podía haber matado cuando estaba antes de entrar. Que lo haya disparado ese día no supone que buscó precisamente, porque esto es un absoluto detalle. Es decir, me podía disparar desde el día 1, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero dijo, mira, tengo que hacer algunas cosas más, entonces medio que esto lo dejo al final del día, ya está. Disparo en la noche. Es que el propósito de esto es, a ver, lo que está detrás de esto, y ahora vamos a ver el otro sitio. Cuando tengo un asesinato, en términos generales, es una muerte violenta con circunstancias gravosas, es decir, con circunstancias mucho más lesivas que el simple homicidio. Y esto tiene que ver directamente con impunidad. Es decir, incapacidad de la víctima de poder, de una o de otra manera, evitar la infracción, y dos, el escenario propicio para que sea segura la ejecución, seguro el escape y ninguna identificación. ¿Estamos? Entonces, si alguien busca la noche es por la oscuridad, es por la imposibilidad de que pueda existir alguna alerta o verificación del que dispara. Y si busco el despoblado es con el mismo propósito, para que no exista ningún tipo de defensa y que no exista testigo visible de lo que está pasando. ¿Se entiende? Y por eso es buscar. Entonces, le quiero matar a alguien, pero busco un escenario ideal, que puede ser en la noche porque nadie lo va a ver, o un despoblado porque nadie se va a dar cuenta. ¿Estamos? La pregunta es, ¿buscó ese propósito? Eso, bueno, si la persona ya estaba desde la mañana pensando en matar, entonces es como que busqué ese momento ideal. Vamos a justificar la prueba. ¿Cómo probamos de que buscó la noche? Pues despoblado. O sea, doctor, como defensa de Melanie podemos decir que ella no buscó porque solo tiene clases de 7 a 9. Pero que también podría decir, pero es que también por saber que tenía clases en la noche, es que ella buscó el momento ideal porque sabía que él salía a las 9 de la noche. Y claro, como sabía que él daba clases hasta casi las 9 de la noche, que ya no existe ninguna persona, porque no es extraña este lugar, está aquí todos los días. Y si está aquí todos los días, sabe el movimiento de todo esto. ¿Ven lo discutible de este juicio? Por Dios, son 10 a 30 años de cárcel. ¿Estamos? O sea, para probar si es que lo buscó, en las cámaras de seguridad podemos ver si es que a lo largo del día fue rondando por ahí viendo si había... Podría ser una buena estrategia. O antes de los hechos, es decir, si es que estuvo viendo, si no ingresó a la última hora y más bien se ubicó en otro lugar para ver a qué hora salía yo,
¿Se dan cuenta por dónde va todo esto? Si se dan cuenta, la discusión del juicio está aquí, en el elemento valorativo. Y si recordamos el concepto, ¿cuál era? Un intérprete que va a analizar desde un criterio subjetivo si se verifica o no una circunstancia. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué coloco este ejemplo? Porque cuando trabajemos tipicidad objetiva, la mayor parte de casos es sencillo, solo participa una persona. Pero habrá casos en los que existan 2 personas o 3 personas y esto nos obliga a trabajar la ruta. ¿Cuál? Sujeto activo, Melanie, en el homicidio, ¿requiere un sujeto activo calificado o no? No. ¿En el asesinato? Tampoco. Hijo común. Pero antes de trasladarme absolutamente a todo lo que viene después, es decir, antes de trasladarme al filtro de imputación y a la fuerte tipicidad subjetiva, debo dejar claro también aquí el grado de participación. ¿Ok? Esto es muy obvio. Melanie es autora directa, pero necesito que quede esto absolutamente claro. En otras palabras, si voy a terminar tipicidad objetiva como un OK, me deben decir, ok, existe un escenario, tipicidad subjetiva, aprobado de un homicidio en modalidad de autoría directa. Descartamos un asesinato, o si lo confirmamos es, existe tipicidad objetiva, un asesinato con grado de participación de coautoría, podría ser autoría directa o autoría mediata. ¿Ok? Entonces, este esquema que yo he enseñado hasta el día de hoy se queda en pausa. ¿Por qué? Porque para terminar este primer filtro número 1 debo resolver esto. Y esto es donde nos quedamos la última clase. ¿Ok? Entonces, voy a borrar absolutamente todo y me voy a quedar con grados de participación, lo también llamado participación penal. ¿Ok? Cuando acabemos de ver participación penal, ahí regresaré a este esquema para que podamos responder la pregunta si aquí existe autoría directa, autoría inmediata, autoría o complicidad. ¿Está claro? No he ingresado a trabajar ningún filtro de imputación. No he ingresado a trabajar tipicidad subjetiva. Estoy en tipicidad objetiva. Aquí tengo que resolver desde el momento número 1 si es un sujeto activo calificado o activo no calificado, pero también su grado de participación. Luego tengo que ver si la víctima es el sujeto pasivo calificado o no, ver los argumentos materiales y los demás. Para terminar en un cheque o no cheque. Pero luego me falta 2 y 3. ¿Ok? Todo esto está explicado, salvo este apartado de aquí. Pero esto tiene mucha información y por ello lo dejo como siguiente información. ¿Ok? Como siguiente tema. Participación penal. Ese es el título perfecto. Participación penal. ¿Ok? Yo había colocado varios ejemplos. ¿Recuerdan bien el ejemplo de la violación sexual? 3 personas ingresan a la habitación, 2 de ellos toman a la víctima de pies y manos y solo uno es el que accede carnalmente, es decir, el que introduce su pene en cavidad vaginal. El caso número 2 que hablábamos era el de la vecina que le daba la información, que le daba las llaves y que le daba también esta herramienta metálica para poder robar. ¿Ok? Y el caso número 3. Y el caso número 3, con absoluta atención. ¿Ok? ¿Han visto estos coach emocionales o estos de programación neurolingüística o los terapeutas y todo lo que ustedes, todas las personas que asisten emocionalmente a otras personas? Los que están de una u otra manera en este ejercicio de terapia. ¿Se ubican? Vamos a colocar esto en el siguiente ejemplo. Una chica, luego de una relación tormentosa con este sujeto, lleva a terapia un buen tiempo. ¿Sí? En medio de que tiene una fe ciega en su terapista. ¿Esto qué ocurre? En su momento, en una de las citas, le dice, bueno, estamos por terminar ya la terapia. Es hora de descargar lo último que queda de este dolor que tienes en relación a él. Así que ándate a conseguir un bate de béisbol y revienta el carro.
todas las ventanas del estudio. Dale con toda la fuerza por todos los momentos que te hizo vivir. ¿Te acuerdas que no te responde y te dejaba en visto? Ahí tienes. ¿Te acuerdas de que se chumó en la fiesta y se portó mal? ¿Te acuerdas de que se fue con otra? Ahí tienes. Todo, absolutamente todo, por favor. Hoy es el momento de descargar, es el último dolor que tienes. Porque tiene que ser. Porque hoy vamos a ver el capítulo de tu vida. Con los antecedentes que acabo de explicar, ¿qué creen que hizo la chica? No le dejo un poco al bar. Es un 202, un daño bien ajeno. ¿Estamos? ¿Quién golpeó el vehículo? ¿Quién realmente fue el que dañó el vehículo? Chica. Pero es que ella no tuvo la idea de hacer eso. ¿Quién le colocó la idea en su cabeza? Pero el terapista, al momento de que ella golpeaba el vehículo, ¿qué estaba haciendo? Sí, pero es que lo hizo eso a las 8 de la mañana, en la cita de las 8 de la mañana, en su consultorio. Y él le reventó el carro a él a las 3 de la tarde. Era a las 3 de la tarde, estuvo ¿dónde? Tomando un cafecito, en casita, quién sabe dónde. ¿Se entiende? Temporalidad se puede ubicar. Bien. Voy a agregar un caso más. ¿Ok? Sebastián, Cristina y Sofía y yo nos ponemos de acuerdo para cometer un delito de robo. ¿Ok? El plan es el siguiente. Vamos en mi vehículo y cuando lleguemos a la vivienda que hemos identificado, ellos tres van a ingresar a sacarse las cosas. ¿Ok? Sofía lleva un arma de fuego, pero la lleva, y todos sabemos que lleva el arma de fuego, pero la lleva por si acaso. Porque tenemos la información de que en esa vivienda no está absolutamente nadie, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos salieron a trabajar, a la escuela, al colegio, lo que sea, ¿ok? Llegamos al lugar, y cuando llegamos al lugar, yo me quedo en la parte de afuera. Inmediatamente logran ingresar el Sebastián, la Cristina y la Sofía, y cuando ya acababan de todas las cosas, aparece por ahí un señor, un abuelito. ¡Eh! Y la Sofía hace lo que acaba de decir, qué susto. Saque el arma de fuego y le pega el disparo en la cabeza a él. Todo el mundo vea un 189. Vamos a hacer un robo. Inciso final, ¿qué dice? El último inciso, el último párrafo del 189. ¿Tiene? Wow. En consecuencia del robo que ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. Vamos a ver. ¿Nos deben imponer 22 a 26 años a mí, a Sebastián, a la Cristina? No. Porque a causa del robo hubo una muerte. ¿Es el mismo robo? Sí. Porque Y es el mismo resultado, claro, nos robamos las cosas, pero alguien se murió. Pero no dispararon ellos. ¿Cuál era el plan inicial? solo robaron. ¿Quién se salió del plan? Ella, Sofía. Si ella se salió del plan, nosotros tenemos que aceptar lo que ella hizo porque somos parte del equipo. Todos sabían que tenía un arma de fuego. Ok, de eso vamos a tratar ahora. Ok, participación penal, algunas ideas que son importantes. Con esos ejemplos lo vamos a trabajar todo lo que viene ahora. Ok, participación penal. En la infracción penal pueden intervenir una o varias personas. En infracción penal pueden intervenir una o varias personas. Si bien la infracción penal es una sola, la participación de cada sujeto se analiza individualmente. Por ello, podrá existir una mayor o menor intervención en infracción penal.
bajo ese criterio, las formas de participación penal, según el COIP, son apenas dos: autoría y complicidad. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Solo se puede calificar la participación penal o como autor o como cómplice. ¿Estamos? Historia alrededor de esto. Esto desde el año 2014 hasta acá. Porque antes, con el Código Penal, había una tercera forma de participación que hoy no existe, ¿ok? El encubridor. Así que cuando escuchen ustedes, vamos a acusar a la persona como encubridor del delito, escandalistas, porque no hay eso en el Código, ¿ok? Solo hay autoría y complicidad, no hay encubrimiento, ¿ok? No hay hoy la forma de participación en encubrimiento según el Código. Ya el enseñar que está regulado como tipo penal autónomo. Pero si después de cometido el robo, la Sofía le llama a la Amanda y le dice: oye, ¿podemos llegar a tu casa a dejar el vehículo, a dejar las cosas robadas y a tomar un cafecito que estamos tensos? Sí, venga, nomás, encantado, perfecto. Amanda no puede ser inculpada del delito de robo como el del robo simple bajo ningún concepto, porque teóricamente ella sería encubridora, pero eso no existe en Ecuador. Si es que estuviéramos en el 2010, les digo y les enseño el encubrimiento, pero hoy solo existe complicidad y autoría. ¿Estamos claros? Voy a borrar entonces el encubrimiento, lo cuento como historia, pero a hoy no está vigente, no existe la figura por principio de legalidad. Ok, entonces, las formas de participación penal pueden ser autoría o complicidad. Autoría resulta ser la participación principal, esto es importantísimo, mientras que la complicidad resulta ser secundaria. Autoría es principal, complicidad es secundaria. Y siendo propositivo, siendo obvio con este esquema, el autor tendrá una mayor pena y el cómplice una menor pena. ¿Ok? ¿Están claras las ideas? En sencillo. Aunque el delito es uno solo, pueden participar una o varias personas. No es cierto, no es que porque el delito sea uno solo, la participación penal se analiza en grupo. No es así, se analiza individualmente, entre una mayor o menor intervención. Por ende, podrían ser autores o cómplices. Si son autores, principales. Si son cómplices, secundarios. Por esta obviedad, el autor tendrá mayor pena y el cómplice menor pena. ¿Ok? Siguiente idea. Los tipos penales en el COIP están redactados en modalidad de autor. Los tipos penales están redactados en modalidad de autor. Y las penas que están en cada tipo penal corresponden al autor. Obvio, la persona que mate a otra, no el que colabore a que otro mate a la persona. ¿Estamos? La persona que mate a otra está redactado en modo de autor. 10 a 13 años es la pena del autor del homicidio, no de un cómplice de homicidio, de un autor de homicidio. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? Bien. Vamos al código. 41 del código. Vamos a la lectura al 41, inciso primero, por favor, Cristina, ¿tiene? Artículo 41, participación
las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Ahí. Ok, está bastante obvio esto, ¿no? Dos formas de participación únicas en el COIP, autoría y complicidad. Ahora, cuando coloqué este último ejemplo de Sebastián, Cristina, Sofía y Diego, dejé bastante claro de que este es un delito de robo con muerte, ¿o no? Clarísimo. Si la violencia se utiliza antes, durante o después y del robo, calza. Y si se produce la muerte, es un robo con resultado muerte. Ok, ahora, ¿qué acabo de decir sobre el análisis de participación penal? Este es. Necesitamos una regla que nos permita ratificar esto. Es decir, que el exceso de Sofía no tenga por qué responder Diego, ni Sebastián, ni Cristina. Estamos, vamos a la regla, 41 inciso segundo. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de un autor, autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal. A eso le vamos a sacar una flecha a ese inciso que diga regla de imputación personalísima. Regla de imputación personalísima. ¿Qué dice esa regla y que se conecta con el concepto? Ya está. Sofía, Cristina, Sebastián. Yo he jugado bien. Estamos. Los cuatro decidieron participar en infracción penal. ¿Ok? Frente a los hechos es un robo con muerte. Pero vamos a analizar qué hizo cada uno de ellos en relación al robo con muerte. ¿Estamos? ¿Qué es lo que he dicho? Lo que agrave, lo que complique, lo que de una o de otra manera vuelva más lesiva la conducta de Sofía, no tiene por qué salpicar a ninguno de los demás. ¿Estamos? La circunstancia que agrave lo que hizo no tiene por qué salpicar, no tiene por qué influir, no tiene por qué repercutir en los demás participantes. ¿Está claro? Pero también dice aquello que no solo limite, sino, pero limite, dice, no solo lo que agrave, sino lo que limite. Voy a cambiar el ejemplo. Circunstancia. Bien, 45.3. Quiero que se ubiquen esto. No tenemos. Voy a cambiar el ejemplo. El Sebastián me dice a mí, Diego, acompáñame, que quiero enfrentar una situación con un tipo que me cae mal. Vale, de una, la básica. Me voy a dar de golpes. Si voy ganando, no te metas. Pero si voy perdiendo, a colita. Vale. Nos vamos a echar de economía. Ya veo que va ganando, hijo, y se empieza a ponerme complicada la cosa, me meto. Y yo también. ¿Ok? Absolutamente reprochable el ejemplo, como ustedes quieran, la violencia no se debe promover. Pero luego de que entre los dos le golpeamos al tipo, al Sebastián le da cierto remordimiento y dice, sí le dimos muy duro. Me parte, llego al hospital. Pero entre dos deditos. Y llega al hospital. ¿Estamos claros?
Y yo le digo, ¿qué haces? Pero sí. Y yo digo, voy a llevar al hospital, ya que aguanta. Pero el Sebastián sí lo hace. Vean el 45.3, ¿qué dice? Sebastián, el 45.3, ¿qué dice? Circunstancias atenuantes de la infracción. Son circunstancias atenuantes de la infracción penal, número 3. Intentar en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora. Ok, eso es un atenuante. Es decir, la palabra permite reducir la condena. Ya voy a enseñar todas las atenuantes. Pero la atenuante del Sebastián me tiene que también repercutir en mí o no, por el mismo criterio individual. Es decir, así como en el caso del robo, el exceso o la circunstancia que agravó la situación por parte de Sofía no tiene por qué llegar a mí. En el caso número 2, lo limitante, lo beneficioso, aquello que Sebastián hizo para, de una u otra manera, aminorar el dolor en la víctima, yo no lo hice. Yo dije, no, si yo hubiera dado el vehículo mientras él iba cargando, inclúyame, pero yo no hice nada, di un paso al costado, tu lío, vos te pegaste, pero vos también, pero yo no quiero llevarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros vemos solo el delito, ¿qué tiene? Un robo con muerte, y en el segundo caso, unas lesiones, pero con atención de emergencia por parte de la propia víctima. ¿Se dan cuenta? Sí, pero vamos a ver persona por persona qué fue exactamente lo que hizo para saber si se agrava, se limita o si es que se les imputa a todos la infracción penal. ¿Estamos? Entonces, el grado, la regla de imputación personalísima que está en el 41 inciso segundo habla específicamente de eso. Cada participación penal se analiza de manera individual y las circunstancias que aminoren o aumenten, que agraven, limiten, estas son de cada participante y no repercuten en los demás. ¿Clarísimo hasta acá? Genial. Con ese antecedente vamos a trabajar en las dos formas de participación penal. Primera forma de participación, autoría. Segunda forma de participación, complicidad. Ok, la autoría, así mencionada como tal, no significa sino un grado de participación principal. Esta tiene, permítame, clasificación. Primera, autoría directa. Segundo, autoría mediata. Tercera, coautoría. Autoría directa, autoría inmediata, coautoría. ¿Estamos? Entonces, ¿por dónde va esto? Si alguien me dice, es autor, no me está diciendo nada. No me está diciendo absolutamente nada. Cero interesante. La lógica de esto es que la autoría es un concepto macro que permite una clasificación en función de cada caso. Autor directo, autor inmediato o coautor. ¿Estamos? Si van a responder el examen, el interciclo, la respuesta me dicen, ¿es autor? Cero. No me sirve. Porque autoría así como tal no significa nada. Necesito una clasificación. Porque me dicen, ¿autor qué? ¿Coautor, autor inmediato, directo? ¿Me entiende? La complicidad, por su parte, no tiene clasificación. Este es, ni más ni menos, este sí admite cómplice. Ya está. Si sumamos todo, entonces, podría existir un autor directo o un autor inmediato o un coautor y finalmente cómplice. ¿Estamos? No está muy complicada la historia. Vamos a ver el 42, que solo veamos los numerales, no los literales. ¿Tienen el 42? Bien, solo los títulos, por favor. Artículo 42. Autores. Número 1, autoría directa. Número 2, autoría inmediata. Número 3, coautoría. Bien, está claro, ¿no? Luego el 43 habla de complicidad, sin más. Estas son todos los posibles grados de participación. Trabajemos entonces el primero, autoría directa. No vean el COI, tengan la bondad, no vean el COI que se van a confundir aquí. Necesito primero que vean el concepto y luego le echamos un ojo al 42. Ahí ven, ¿ok?
En la autoría directa, el sujeto realiza la infracción de manera directa, personal e inmediata. En la autoría directa, el sujeto realiza la infracción penal de manera directa, personal e inmediata. Por ende, no existe intermediarios ni tampoco reparto de roles. Este es el concepto básico de autoría directa. ¿Ok? Características: personal directo inmediato, aquí no hay intermediarios, aquí no hay reparto de roles. Vamos al ejemplo. ¿Ok? Más allá de la discusión si es homicidio o asesinato. Lo que hizo Melanie, ¿lo hizo de manera directa, personal e inmediata? ¿Sí o no? Sí, no hay otra opción para pensar. Sí, 1000 veces sí. Lo hizo propiamente ella, de manera directa e inmediata hacia la víctima. ¿Hubo intermediarios? ¿Hubo alguien que sostenga a Diego? No hay ningún intermediario. ¿Hubo entre varias personas reparto de roles? Tú te ubicas, tú haces esto, tú haces esto, tú haces el otro. Bajo ningún concepto hubo esto. Hubo una autoría directa. Ahora, el salvavidas. El señor salvavidas que no se bajó de su espacio para salvar al niño y efectivamente provocó la muerte. ¿Es autoría directa? Es la misma autoría directa. ¿Por qué? Es una conducta omisiva, ya sabíamos. Calza en comisión por omisión en homicidio. Perfecto. Estamos en este momento en el grado de participación penal. ¿Cuál podría ser este? ¿Lo hizo de manera directa? Cuando digo lo hizo, realizó la conducta omisiva de manera directa. ¿Lo hizo personalmente el salvavidas? ¿Hubo intermediarios? ¿Hubo reparto de roles? Es exactamente la misma autoría directa en el salvavidas cuanto la misma autoría directa en el disparo de Melanie. ¿Se entiende? Porque lo hizo esta persona. Esta persona lo hizo personalmente, sin delegar nada, de manera inmediata. De una u otra forma, si ustedes quieren, la palabra correcta no es solo. Cuidado con decir eso. La palabra correcta no es lo hizo solo, por eso el autor directo. No estoy diciendo eso. Autoría directa no significa solo lo realizó él. No. Voy a un ejemplo para que se den cuenta. ¿Qué tal que eran dos salvavidas? Y los dos no les dio la gana de bajarse. No me van a decir, como hay dos, entonces es coautoría. No. Cuidado. Vamos al ejemplo para que se den cuenta. Salvavidas 1, salvavidas 2. Ambos hicieron exactamente lo mismo. Ambos vieron al niño. Ambos les importó absolutamente nada el bajarse y salvar. Ambos cometieron homicidio en comisión por omisión. ¿Está claro? Pero analizamos uno por uno. Este salvavidas 1, ¿lo hizo de manera directa, personal e inmediata? Sí. Este salvavidas número 2, ¿lo hizo de manera personal, directa e inmediata? ¿Puede haber dos autores directos? Puede. ¿Qué se llama? Angélica. Entre la Melanie y la Angélica le dice, mira, puede ser que el disparo falle y me coja los nervios ahí y tú tienes mucho más decisión que yo. Vamos las dos con las armas. Y llega Melanie y llega Angélica y las dos disparan. No me van a decir que hay coautoría, ya vamos a ver la coautoría. ¿Qué hizo ella y qué hizo ella en el homicidio? Ambas lo hicieron de manera directa, inmediata, personalísima. Que puede ser 5, que puede ser 1, pero no vamos a confundir y decir autoría directa es porque solo está él, entonces él es el autor directo. Mentira. Esto no es así. Personal, directo, inmediato. Cambiemos el ejemplo. No va a hacerlo mediante disparo, lo va a hacer con una cuchillada.
Pero Melanie dice, no creo que le pueda someter al Diego. O sea, necesito otra persona que me colabore. El compañero, ¿usted se llama? Juan. Pues Juan le va a decir, Juan, si estás medio turco, yo llevo el teléfono. Somete. ¿Y qué es lo que hace Juan? Que Juan me coloca contra la pared y digo, ¿qué pasa? Y llega Melanie, clava el puñal. Él ha provocado mi muerte de manera directa, inmediata y personalísima. Él lo que provocó es que yo esté en posición perfecta de indefensión para que llegue el puñal de ella. Entonces a él no le van a decir que es autor del homicidio. A ella sí es autora directa del homicidio. ¿Ok? Pero si los dos van con el arma de fuego y los dos me disparan, ambos son autores directos porque ambos en relación a la muerte lo realizaron de manera personal, directa e inmediata. ¿Estamos claros? ¿Está claro los ejemplos? Venga, 42.1a. Una lectura, por favor. Quien guste, dele. Sí, por favor. Artículo 42. Autores. Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. 1. Autoría directa. A. Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. Ok, tenemos el fundamento básico de una autoría directa en el 42.1a. Cometer de manera directa e inmediata, le agrego más personalísima. Ok, listo, no hay ninguna. Este concepto del 42.1a se aplica para conducta activa y conducta omisiva. ¿Sí o no? Sí, obvio, porque hemos superado ya conducta, sea activo, sea omisiva, y tranquilamente puede haber autoría directa en acción o en omisión, listo. Porque si es que, y voy a explico esto, con el 42.1a era suficiente. El concepto dogmático que les di en un inicio es lo mismo que está en la norma penal. ¿Me sigue? Lo mismo. No necesitaban hacer absolutamente nada más. Pero ven, a veces en el tema de la asamblea y los conceptos penales están muy limitados. Entonces a alguien se le ocurrió, mira, oye, ¿y qué pasa en la omisión? Pero yo creo que más bien ese concepto es solo para acción del mal. Está de ver si adaptamos alguna cosita por ahí para decirle que también es para las omisiones. No llegó una persona que les diga, oye, pero es que no tiene sentido. Si la conducta puede ser activa o puede ser omisiva, la autoría directa no tiene nada que ver con la modalidad de la conducta. La autoría directa tiene que ver con la forma de participación, directa, inmediata y personalísima. Y ya lo tenemos claro, no le agregues nada. ¿Qué creen que hicieron? Todo lo contrario. Agreguemos alguna cosita para que quede claro que también aplica la autoría directa a la omisión. 42.1, B, dele lectura. 42b. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. ¿De dónde sacamos eso? Ahí está mezclado, más o menos, la cláusula de equivalencia y la posición de garante, si se dan cuenta. ¿Para qué traen argumentos, si se dan cuenta, que no tienen nada que ver con el grado de participación a una norma de participación penal? ¿Se dan cuenta? Ustedes leyendo un 42.1b se van a dar cuenta. ¿Qué es esto? Si esto lo vimos en conducta. La cláusula de equivalencia para la comisión por omisión y la posición de garante cuando se tiene la obligación de intervenir. No tiene mucho sentido. Entonces, no puedo tocar la norma penal por principio de legalidad. Está ahí. En el caso del disparo, la fórmula sería, es un 144 homicidio más un 42.1a. ¿Estamos? Pero en el caso del salvavidas, es un 144. Claro, colocamos un 23, inciso segundo, más un 28, inciso segundo, por la cláusula de equivalencia y la posición de garante. Pero el grado de participación, ¿cuál va a ser? ¿42.1? No, 1A y B. Porque el concepto está en el A, pues. El concepto está en el 1A de manera directa e inmediata. Lo único que está haciendo el B, es decir, lo del A también aplica para la omisión. ¿Me sigue? ¿Alguien se perdió aquí? Repito, voy de nuevo. Si no existiera el 42.1b,
Con el 42.1a es suficiente. ¿Estamos? Si solo existiera un 42.1a, tranquilamente el caso para sentenciar al salvavidas sería el decir que él es un autor directo. Y la norma penal a identificar en la sentencia sería esta. Pero por la existencia del literal B que habla de la omisión, obliga a que respete la fórmula básica de la autoría directa 42.1a, pero que también agregue el B solo en las omisiones. ¿Está más claro ahí? Entonces, en el homicidio del disparo, la fórmula del autor directo va a ser 42.1a. Nada más, nada más. En el caso del salvavidas va a ser la misma fórmula, solo que le van a agregar la B. ¿Por qué? Porque la B es redundante. Está muy obvio, pero por colocarla al principio de legalidad, lo único que tenemos que hacer es, como es una omisión, respetamos la fórmula básica de que es directo, inmediato, personalísimo, y la B porque esto es como una omisión. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien se perdió? ¿Estamos seguros? Bien. Entonces, regresemos al esquema que teníamos. En el caso del disparo, vamos a evitar la discusión si es que es un asesinato o un homicidio. Vamos a colocar esto a las 7 de la mañana, que Melanie dispara al profesor en pleno parqueadero. Esto es un homicidio de libros, se acabó el problema. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta acá? Supero conducta, ustedes ya saben el esquema. Estoy en tipicidad, y cuando estoy en tipicidad arranco tipicidad objetiva. Y estoy en el primer momento de tipicidad objetiva. El delito de homicidio, ¿qué tiene? Un sujeto activo no calificado, sujeto pasivo no calificado, tiene un verbo rector, un objeto material y un jurídico protegido. ¿Ok? Persona, matar, objeto material, cuerpo humano y acá vida. Listo, tengo este esquema. Voy a adaptar el caso. Melanie es persona, sí. Diego es persona, sí. Mató, sí. Cuerpo humano, sí. Vida, sí. Todavía no me voy a ir al filtro de imputación. Aquí tengo que hacer otro check. ¿Cuál? Bueno, no otro check, tengo que resolver. Ya tengo todos los checks. Tengo que resolver qué grado de participación es de Melanie. Aquí, por favor, porque ella es el sujeto activo. ¿Qué grado de participación es de ella? Autoría, pero ¿cuál? Directa de fórmula. 42.1. Se acabó el problema. Salgo de aquí como autora directa de un homicidio. Esperarán un ratito, porque me falta el filtro de imputación y luego me falta la tipicidad subjetiva. Recién tengo, si ustedes quieren, un primer escalón de los tres obligatorios de tipicidad. ¿Ok? Segunda forma o segunda modalidad de autoría. ¿Cómo se llama? Autoría mediada. Voy a hacer una analogía para que tengamos una idea por dónde va esto. ¿Han visto los títeres? ¿Cómo funcionan los títeres? ¿Se le ve a la persona? Mi guagua le encanta los títeres. Sí, soy. Pero no ve a las personas. Escucha la voz, ve el movimiento, pero solo ve al títere. El títere necesita de alguien. ¿Quién? Alguien que esté atrás, el que organice todo, el que mueva las manos, el que ponga la voz, el que todo. Quiten a esa persona. ¿Tiene sentido el títere? No. Esa es la autoría inmediata. Es exactamente la autoría inmediata. ¿Han visto esta persona? No me acuerdo cómo se llama, el que suele cubrir con hilos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ventrilo. Una marioneta, sí. Es exactamente igual. Le coge con hilos y le va moviendo al muñequito. ¿Estamos?
si esta persona que mueve el muñequito, ¿tiene sentido el muñeco? ¿Hace algo? No. Es exactamente la autoría mediata. ¿Ok? Quiero que se queden con esta idea. ¿Han visto en el teatro los que salen a contar la historia y a recitar o exponer o explicar toda la obra? ¿Cómo? Sí, pero ¿cuántos salen a escena? 3, 4, 5. ¿Cuántos trabajan tras escena? Un montón de gente. Pero sin el montón de gente de atrás, ¿estos salen a escena? No salen nunca. Esa es la perfecta autoría mediata. Necesito que lo vean. La discusión dogmática que existe si es que pueden concluir un autor directo y un autor mediato. Esto lo voy a discutir ya, ¿ok? Pero este es el esquema perfecto. El que sale a la escena es el ejecutor, pero hay un hombre que está detrás. Este es el autor mediato y él es el ejecutor. Diego, pero ¿por qué no le ponen como autor directo? Ya voy a explicar esto. ¿Ok? Te voy a explicar esto. Necesito que tengan claro el esquema. ¿Ok? Hay un ejecutor del crimen, pero este depende en absoluto de la persona detrás. Ubíquense en el coach de esta chica que terminó la relación de pareja con su enamorada. Esta chica no se le habría ocurrido en su vida ir a reventar el carro a él. Creo que lo habrá pensado, pero los pensamientos no son sancionados en el juicio, ¿ok? Pero si esta otra persona no le metí el bichito ahí de, creo que es momento de descargar toda la furia, ella no lo hubiera hecho. ¿Estamos? Voy a otro ejemplo. Este tío vende droga, ¿verdad? Este tío vende droga. Sobrino, venga, mijito, ¿quiere un helado? 10 años de guardia. Vea, papito, vaya a entregar este paquetito de marihuana allá al frente. Si ve, allá, ese, está en la moto, ya usted le da y le va a dar un dinero. Usted viene y me trae y le compro un helado. ¿Está bien? Vaya, Juan. ¿Y qué creen que hace el Juan Ramudo? Eso. Manda a mi tío. ¿Quién está traficando? ¿El Wambra o el tío? No. ¿Quién está ejecutando esto? El niño, el adolescente, niño, 10 años. ¿Tiene sentido el crimen sin el tío? Pero el tío no está en la escena. Cuando el coach no está en la escena. ¿Estamos? Otro ejemplo. Ya vamos a ver todos estos en las modalidades. ¿Alguien ha visto la serie de Pablo Escobar? ¿El patrón del mal? ¿Alguien se ha dado tiempo de ver eso? Pablo Escobar iba a entregar la droga al inicio. Cuando ya forma todo el imperio, él iba a dejar la droga. ¿Qué hacía Pablo Escobar a las 10 de la mañana cuando se entregaban kilos de cocaína en un montón de lugares en Estados Unidos? ¿Qué hacía a las 10 de la mañana Pablo Escobar? Tomaba un cafecito, probaba, jugaba en la piscina, estaba con los amigos, daba una vuelta ahí en su propio zoológico. Pero ese momento, él era actor mediato de un tráfico de drogas. Porque la empresa criminal funcionaba perfecta. ¿Quién la armó? Él. Pero funciona ya sin él. Lo único que él dijo fue: sigamos mandando droga de todas las formas posibles, queridos amigos, pero yo ya he montado el negocio. Y a mí, tráigame la plata, no me estoy trayendo los problemas. Allá resuelto, a ver, voy a la oficina. ¿Estamos? Pero es autor mediato también. ¿Ok? Listo. Autoría mediata. Con esos ejemplos y esa explicación, arrancamos. El autor mediato no realiza la infracción penal de manera directa, tampoco de manera inmediata,
y tampoco de manera personal. No, esto es contrario a lo anterior. El autor mediato no realiza la infracción penal de manera directa, inmediata ni personal. Si no lo hace a través de otra persona, lo hace a través de otra persona. A partir, es necesario que se recuerde bien. A partir de la teoría del dominio del hecho, en autoría mediata, esta se manifiesta como dominio de la voluntad del ejecutor. Dominio de la voluntad del ejecutor. ¿Ok? Entonces, dejemos claro. Y aquí va la discusión dogmática que existe. ¿Cuál es el escenario? El autor mediato no realiza de manera directa, personal ni inmediata la infracción. Necesita de otra persona a la que domina la persona. ¿Ok? Esta es la clave. Domina el autor mediato la voluntad de esta persona. ¿Ok? Esta es la clave. El poder o el dominio que tenga el autor mediato del ejecutor. ¿Está claro? Un sencillo ejemplo. Suponga, alguien llega. Diego, ¿cómo va? Le quiero pedir un consejo. Mire, no sé, tengo un primo que es absolutamente agresivo y vaya, dele duro. Muy mal ejemplo, ¿no? Sin ningún intención de promover la violencia. Y va y le mata. Dice, sí, por ejemplo, digo, ¿cómo va? Mire, yo soy víctima de violencia de género. Lamento mucho, ponga un pare a esta historia. Ahí le dispara. Autor mediato. Autor mediato, no tiene sentido. Si una persona me dice, oiga Diego, ¿qué opina de esto? Y le doy un consejo. ¿Qué es lo que falta a esto? Porque claro, van a decir, yo hice porque Diego me dijo. Es el profesor de Derecho Penal y me dijo que no hay que tolerar la violencia de género, así que fui y disparé. Y me van a declarar como autor mediato a mí de ese homicidio. Claro, yo puedo ser la persona que estuve atrás de ella dándole consejo. ¿Qué me falta? El dominio de la voluntad. Esta es la palabra, si ustedes tienen la clave. El dominio de la voluntad del ejecutor es la base para poder decir si hay autoría mediata. ¿Ok? Si no hay un dominio de la voluntad del ejecutor, no hay autoría mediata. Les cuento en rapidito un caso. Tal vez esta lo lean, tal vez lo van a leer. Esto es en Macas, es un asesinato. Le vamos a discutir todo desde el inicio porque tiene para discutir preterintencionalidad, reparto de roles, tiene todo eso. Había una discusión en Macas por temas políticos entre distintos dirigentes y cosas que no recuerdo con detalle, pero ¿cómo va la historia? Se tenían bronca dos personas que tenían una bronca que donde se veían se agarraban a golpes. ¿Estamos? Es una discoteca en la noche. La víctima, este señor, llega con su grupo de amigos aquella noche al lugar y en medio del consumo de cerveza y otras bebidas baila con una chica. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dice que, oye, realmente no le soporto ese tipo. También sabe venir, pero bueno, que voy a pasarme bien, listo. Conversamos después, chao, chao, listo. Llegan los hermanos de este dirigente político, ¿ok? Llegan los hermanos, ven, allá, no les para mucha atención, comienza la fiesta, consumen, y llega el dirigente político.
¿Ok? Llega, buenas tardes, buenas noches, hola. Y te pone en el grupo. ¿Ok? En medio de que está consumiendo y todo lo demás, baila con esta misma chica. En medio del baile dice, oye, que más rato que venga te juro que yo tengo unos ganas de que se muera. Yo ojalá en verdad de corazón, ojalá se muera infeliz de miércoles. Ojalá le hagan remedio que yo vivir. Y sigue bailando. Chao, chao. Abrazo a los hermanos. Y fue para la casa a dormir. Ya estaba cansado. Y el hermano, un hermano, con un cuchillo, una navaja, en medio de toda la fiesta y el baile, se acerca por atrás a la otra persona y le clava el cuchillo cerca de los genitales. ¿Qué? Lo cierto es de que produce un sangrado, que contaremos con más detalle para efectos del dolo, y ocasiona la muerte. ¿Ok? Le acusan al dirigente político de autor mediato del delito de homicidio. Esta fue la acusación de la fiscalía. Y la prueba fundamental fue el baile y lo que le dijo a la chica. Porque ella categórica, la fiscalía le hizo repetir 5 veces. ¿A quién dijo que quería que se muera? ¿Al muerto? Sí, eso dijo. Y se mató discutiendo esto. ¿Tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Porque esto era la discusión del juicio. Si usted va a acusar a alguien de autor mediato, tiene que justificar que entre el autor mediato y el ejecutor, él domina la voluntad. ¿Qué cree que dijo la tribunal penal? Inocente. Porque no está probado este dominio del hermano político al hermano no político para que él, por el dominio de él, haya ocasionado esta puñalada y consecuentemente la muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces puede estar gritando en el megáfono en medio del karaoke, te voy a matar, que no tiene sentido si es que va a ser acusado de autor mediato. Porque la lógica del autor mediato es el poder que tiene, el dominio del que está detrás sobre el que ejecuta. ¿Y qué es lo que decía? Es que el autor mediato, decía la acusación, es que el autor mediato no estuvo en el lugar y eso es ideal, ¿verdad, señor? ¿Verdad? Pero eso simplemente es un detalle. Es que el autor mediato le estuvo contando a toda la fiesta que ellos iban a morir, ¿verdad, señor? Eso estuvo diciendo el señor. Y la pregunta cuando había un agente investigador fue tan sencillo. Oiga, ¿cómo dominaba él a su hermano? No sé. ¿Él respetaba toda la decisión que tomaba él? No lo sé. ¿Usted puede asegurar que él actuaba en función de lo que el otro decidía? No le podría asegurar eso, doctor Carlos. Ya, gracias nomás. No hay autor mediato. Inocente, está feliz de la vida. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando voy a un autor mediato necesito el esquema de dominio de voluntad. Vamos uno por uno. Todas las autorías mediatas. Veamos. El otro curso se quedó hasta acá. Sí, porque si no va a estar. Si es que les coloco tres mediatas, no me escondan tres mediatas. Ok, vamos a dejarlo acá. Hemos definido, por favor, que va al examen, toda la materia. Ya tenemos fecha, ¿no? Sí, ya tenemos. Lunes 24, mi examen. Sí, no. Comparto ahora. Lunes 24. Hay una semana más de plazo. Para hacer sueños, para estudiar todo esto. Sí. A ver, no con el propósito de que en el momento estén discutiendo las fechas ni nada, solo para efectos de que lo conozcan. Mi examen va a ser el día lunes 24 de noviembre, este es el grupo 2 a las 7 de la noche. Argentina, accidente, Leonero, eso coloque. Ok, para encontremos el video que vio el otro curso, porque tal vez este caso que van a ver en YouTube, tal vez también sea objeto del control de organización. Ok, puedo tomar cualquier caso que fuere, respuestas de opción múltiple, completar, criterio,
Y lo que es absolutamente seguro es que van a tener que hacer un análisis de los que hacen, de todo conducta y todo episodio objetivo hasta ahora. Y solo podría tomar autoría directa, ¿ok? Porque todavía no hemos visto autoría inmediata. ¿Ok? ¿Encontró? Sí, permítame que sea. Uno que arranca con una noticia. Que sea este. Rubén Bota, ¿quién es? Es uno que arranca. Caso Rubén Bota, accidente, Argentina, Leonela se llama la esposa. ¿Alguien encontró? Accidente. Argentina. Accidente. Había uno que... Declive de Rubén Bota. ¿Cómo? Podemos discutir la que le ven causa. Veamos si es que es ese, ¿ok? Déjenme ver si encuentro acá. Rubén Bota versus River Plate. Está ahí viendo. ¿Quién es? Rubén Bota. Está fresco el horario, ¿verdad? El último martes tenemos filosofía. O sea, el lunes no hay clases. Historia. No, no tengo, por favor. Si le hacemos en pantalla completa, puede. Quería progresar, quería ser bien, una persona que bien. Tenía diabetes y al momento mismo de conducir el vehículo presenta un shock y él alega estar en un estado de plena inconsciencia. ¿Okay? Sin embargo, una de las piezas claves de la investigación es su relato, pero un puñado de caramelos que él tenía ahí. ¿Okay? Van a escuchar la historia. Voy a pedirle al compañero del otro curso, que tiene el link perfecto, en el cual vimos y dan todos los detalles del caso, para poder discutir la teoría de causa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que yo enseñé ahí? Claro, es absolutamente incuestionable que cuando él manejaba el vehículo y cuando ya se fue saliendo de la luz roja y demás, estaba en un estado de plena inconsciencia. Eso es indiscutible. ¿Okay? La discusión es si es que se aplica o no la teoría de causa para imputarle como voluntario ese momento. ¿Por qué? Porque según la historia, él ese día se había tomado las condiciones, lo veía cómo se encontraba de salud y viendo que estaba en buenas condiciones, salió a laborar. Luego de ello existe un espacio que con los demás señores taxistas se toma un mate y luego menciona de que se sintió mal en el camino y por ello tomó unos caramelos para poder comer, chuparlos, para poder restablecerse. Y es que cuando él es encontrado al interior del vehículo luego del accidente, si mal no recuerdo, en sus manos están los caramelos. La pregunta del millón es, ¿aplico la teoría de causa aquí? Y establezco que la conducción, por más que estaba en un estado de plena inconsciencia, era voluntaria en la conducta, o al contrario, confirmo de que no existe una voluntariedad para colocarme en ese espacio, y por tal motivo, descarto conducta por la causa de exclusión del estado de plena inconsciencia. ¿Se dan cuenta por dónde va el caso? Que le voy a pedir al compañero, al presidente, no se termina si usted lo puede hacer, le escribo a Gabriel y le dice que es un video que arranca con un presentador de noticias que cuenta el caso y en la parte final de ese video se ve al abogado de Rubén Darío Bota explicando sus argumentos. ¿Okay? Lo que me interesa no solo es los argumentos del abogado, porque esto es indistinto para poder cuestionarlo, sino la historia, porque dice un puñado de caramelos podría resolver la causa. Necesito que vean el video porque tal vez en el principio consulte el caso de Bota para poder resolverlo con la teoría de la causa. ¿Okay? Y no hay respuesta correcta o incorrecta. Hay fundamentos que voy a escuchar yo para saber si optan o no por esa causa. Que tengan buen día. Gracias.